y he titulado este mensaje Gracia para innovar. Gracia para innovar. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha sentido que su vida, sus planes, sus proyectos parece que se desmoronan en sus manos? ¿A alguno le ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Y la pregunta es cómo nosotros respondemos cuando lo que intentamos innovar, cuando lo que estamos intentando mejorar o renovar no sale como esperábamos. Yo creo que todos a veces podemos sentir esa carga, esa frustración, ¿no? Quizás algunos hasta enojo, otros quizás tristeza, cada quien reacciona de diferente manera cuando las cosas no salen como estábamos esperando, aunque queríamos hacer algo bueno, queríamos mejorar o queríamos innovar. Y obviamente esto se acentúa todavía más porque nosotros estamos viviendo en una época donde todo es innovación. Se habla de innovación todo el tiempo. Se habla de nuevas ideas, se habla de nuevos métodos, nuevas formas de hacer las cosas. Y bueno, el problema es que también a veces nosotros queremos hacer cosas nuevas en nuestra vida, nuevos proyectos, nuevos planes, nueva forma de hacer las cosas, queremos mejorar, queremos cambiar, pero ¿saben cuál es el problema? Que muchas veces tratamos de innovar, pero no estamos incluyendo al Señor en el proceso de innovar. Y yo sé que pareciera algo complicado para entender, sobre todo para muchos que somos cristianos, porque normalmente cualquier cristiano diría, bueno, pero si yo oro, si normalmente, ¿verdad? Yo le pido al Señor, eh, una de mis discusiones que a veces yo tenía en algún tiempo era de que a veces uno hacía sus propios planes y luego nada más se los pasábamos al Señor nada más para revisión y que les pusiera el sello de aprobado, ¿no? Y hacíamos las cosas al revés, porque en lugar de primero incluir al Señor y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Pues hacemos nuestros planes, nuestros proyectos y luego nada más le decimos, Señor, ahora ponle allí el sellito de que estás de acuerdo y que tú lo vas a prosperar y de que tú lo vas a bendecir. Ese es el problema, que a veces nosotros queremos cambiar, queremos crecer, queremos avanzar, queremos expander, pero lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Y ahí es donde está el problema. Ahí nos damos cuenta de algo importante, que es precisamente que sin la gracia de Dios, cualquier proceso de innovación humano siempre termina vacío. No sucede más. Puede ser que haya personas que están escuchando este mensaje hoy aquí o que lo escucharán después, que han intentado innovar cosas en su vida, que han intentado reformar, por así decirlo, su vida, su matrimonio, su ministerio, su negocio, y de repente darse cuenta de que nada cambia, que todo sigue exactamente igual. Yo creo que el Señor hoy nos ha traído aquí con un propósito especial, y el Señor hoy nos trae a la casa o al taller del alfarero. Y esta fue una historia que la hemos escuchado recientemente, perdón, Claudia la ha mencionado de repente en estas últimas ocasiones, acerca de cómo el Señor habla con el profeta Jeremías y él le pide al profeta Jeremías ir a la casa o al taller del alfarero para darle a Jeremías, al pueblo de Israel, pero ahora a nosotros una poderosa lección. Y eh, solo cuando nosotros estamos en las manos de Dios es cuando su gracia nos puede transformar. Solo cuando estamos verdaderamente en las manos de Dios es que somos renovados y nos podemos convertir en instrumentos o en vasijas útiles para los propósitos de Dios. Y es entonces cuando verdaderamente experimentaremos la innovación. Hoy vamos a leer esta historia que está en Jeremías, capítulo 18, versículos del 1 al 6, y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. La palabra del Señor dice así: el Señor le dio otro mensaje a Jeremías: baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje:
Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en las manos del alfarero, así estás en mis manos. Este último pasaje lo vamos a leer. Esta última frase dice, de la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Entonces, sobre este texto vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Imaginemos que estamos precisamente en el taller del alfarero, en la casa del alfarero. ¿Por qué el Señor nos ha traído hoy aquí para hablarnos y darnos esta lección especial? Obviamente el mensaje que recibe Jeremías pues es un mandato muy curioso. En primer lugar, vamos a hablar acerca del alfarero y del barro. Es decir, el Señor le dice, baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Esto es algo importante, porque es curioso que el Señor no le dice al profeta, ¿no? Jeremías, al profeta más importante de su tiempo, mira, necesito que vayas al templo, donde seguramente ahí, ¿verdad? En el esplendor de todo lo que es el templo y la maquinaria espiritual que ahí funciona, pues uno pensaría, pues ese es el mejor lugar donde Dios me puede hablar, ¿no? Y el Señor no le dice, ve al templo, el Señor no le dice, ve a la sinagoga, el Señor no le dice, como a otros, sube a la montaña, ¿no? O sube al monte, porque ahí te voy a hablar, ¿no? Y a veces nosotros estamos esperando algo así, ¿no? Es que si Dios me va a hablar, me tiene que hablar así en un momento glorioso, ¿no? En el templo, en la iglesia, no sé, me va a llevar al monte y ahí casi se me va a transfigurar el Señor y ahí me va a hablar. No, aquí el Señor le dice a Jeremías, ve a un lugar común, ve a un lugar de trabajo, ahí donde hay torno, donde hay barro, donde hay unas manos que están trabajando, moldeando, ahí es donde quiero que vayas porque allí te hablaré. Y esto nos enseña también a nosotros que el Señor muchas veces nos quiere hablar en los lugares menos esperados o que podríamos considerar los más comunes. No sé a cuántos les ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces que el Señor me habla de una forma o en un lugar que realmente no tiene aparentemente nada de espiritual, pero que en su momento, vamos, Dios hasta puede usar una película para hablarte. Dios puede usar, salgo a caminar y de repente veo algo que digo, wow, y sé que el Señor me está hablando algo en particular. Obviamente todos entendemos que en esta lección donde está Jeremías, el alfarero representa a Dios. En esta historia vemos cómo Dios, y todos reconocemos que Dios tiene la autoridad, tiene la visión en su mente, en su corazón de lo que Él quiere formar. El Señor ya tiene un diseño que Él ha pensado, pero lo más importante, el Señor tiene la paciencia para trabajar con el barro. Y el Señor no es un improvisado. Yo creo que todos lo sabemos. El Señor no de repente dice, ay, chispas, ¿no? Así le digo a Amy, chispas, ¿no? Como que algo pasó, como que algo se nos escapó, como que de repente sucedió algo que no esperábamos. No, sabemos que el Señor todo lo sabe y el Señor no tiene nada de improvisado. El Señor no improvisa. Cada vez que el Señor está trabajando y está moldeando el barro, en cada giro que está dando ahí el torno, cada presión que Él está haciendo con sus dedos, todo tiene un propósito. Ahí entendemos Romanos 8 cuando dice el Señor, y todos lo sabemos, que todas las cosas que suceden en nuestra vida, cada cosa que sucede cada día de nuestra vida, todo opera para nuestro bien. Aún a veces cuando son dedos que están presionando, pero que están al mismo tiempo moldeándonos. Así es que todo proceso de innovación, todo proceso de transformación empieza en las manos del Creador. Y esto es algo muy importante para nosotros. Así es Dios con nosotros. El Señor no está dando vueltas al torno en vano. Él está trabajando y cada experiencia que tú y yo tenemos, cada proceso por el cual tenemos que pasar, cada presión que a veces nosotros experimentamos, aunque
no nos guste, aunque nos incomode o incluso aunque nos duela, todo es parte de su diseño. No se ha escapado nada de las manos del Señor, y menos nosotros. Isaías 64:8, también la Nueva Traducción Viviente, hace una declaración muy importante. Dice, y a pesar de todo, y me gusta cómo esta versión lo dice, como diciendo, ay Señor, tú sabes cómo soy a veces. Y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Él no ha dejado de ser nuestro Padre. Nosotros somos, ¿qué? El barro, y tú, el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Qué importante declaración a través del profeta Isaías. Entonces, bueno, ya establecimos el alfarero representa a Dios y obviamente el barro, pues ¿quiénes son? Pues somos nosotros. ¿Y por qué decimos que somos barro? Bueno, número uno, porque somos frágiles. Y yo diría que algunos más frágiles que otros. Otros, como he dicho, como los jarritos de Tlaquepaque. Hay quienes son demasiado sensibles, demasiado frágiles, pero todos somos barro, todos somos frágiles, muchas veces somos inconstantes, a veces somos quebradizos, ¿no? Pero lo importante es que también somos moldeables, aunque ciertamente imperfectos, pero somos moldeables. Ahora, aquí hay algo también que tenemos que establecer. El barro no puede darse forma a sí mismo. Y yo sé que esta declaración parece algo sencillo, pero si lo pensamos bien es muy profundo, porque a veces nosotros como barro quisiéramos decirle al alfarero cómo es que nosotros queremos las cosas, qué es lo que nos gustaría que sucediera. Y pensamos que quizás nosotros pudiéramos formarnos a nosotros mismos, pero el barro por sí mismo es incapaz de formarse. Y me pregunto a veces por qué nosotros a veces insistimos, ¿no?, en querer decirle al alfarero cómo hacer su chamba, cómo hacer su trabajo, como si el barro supiera más que el creador, ¿no? O que el alfarero, ¿no? Obviamente, estamos en el torno, el Señor está trabajando y si el Señor no estuviera interviniendo en nuestra vida, obviamente nosotros como barro no solamente corremos el riesgo de secarnos, sino que saldríamos todos deformes. Esa es la realidad, ¿no? Sin la gracia de Dios, todo intento humano de innovar termina siendo un barro agrietado, una vasija agrietada, una vasija deforme, ¿no? Sin la gracia de Dios, sin las manos de Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros intentamos innovar fuera de las manos del alfarero, fuera de las manos del creador? Pues obviamente el barro se seca, se va a romper, no va a servir. Pero cuando tú y yo aprendemos a permanecer en su gracia, lo cual significa eh, quedarnos ahí en sus manos, es ahí donde el Señor puede darnos una forma totalmente nueva. Por así decirlo, la gracia de Dios es lo que mantiene el barro húmedo para seguir siendo moldeable. ¿Qué sería en este caso la gracia? Como esa agua, ¿verdad? Que humedece el barro. Pues estamos hablando obviamente de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Estamos hablando de la presencia del Señor, su favor, que son los que nos permiten seguir siendo moldeables. Sin las aguas, ¿no?, del Espíritu y de la presencia de Dios en nuestra vida, estaríamos secos, quebradizos. No serviríamos para nada más. Ahora, vamos a analizar la siguiente parte, ¿no? El fracaso, yo le llamé el fracaso y la oportunidad. ¿Qué sucedió? Jeremías está ahí a la puerta y está observando lo que está sucediendo con todo este asunto de lo que el alfarero está haciendo. Y me llama la atención la frase que dice, y no resultó como él esperaba. Y a mí me impresiona porque esta parecía más una frase humana que divina. Pero pues obviamente el factor humano está presente. Ciertamente son las manos del alfarero, son las manos del creador, pero la humanidad, nuestra naturaleza humana está ahí presente en el barro. Y dice la palabra que el barro, la vasija, no resultó como él esperaba. Y yo me pregunto, ¿a cuántos de nosotros
nos han salido las cosas diferente a lo que estábamos esperando. ¿A quiénes se ha pasado eso? A todos, ¿verdad? Quizás el matrimonio, ¿no? No resultó como tú esperabas. Quizás tu negocio no resultó como tú esperabas. Quizás tu proyecto no resultó como tú esperabas. Quizás tus sueños no resultaron como tú esperabas. Quizás tu ministerio no resultó como tú esperabas. Y saben una cosa, les decía hace un momento, Dios no se sorprende por nuestros fracasos. El Señor sabe que el factor humano está ahí en el barro y al Señor no le toma por sorpresa nuestros fracasos. No solamente porque sabe que somos barro y que la humanidad está ahí presente, nuestras debilidades, nuestra flaqueza. Sin embargo, pues el Señor todo lo sabe. Él es omnisciente. Y algo que nosotros tenemos que aprender es que normalmente esa gracia para innovar va a fluir o va a aparecer en nuestras vidas justo cuando vienen esos errores. Justo cuando algo se rompe, ese es el mejor momento para poder experimentar una innovación espiritual. Ujú. Ahora, lo increíble de la gracia en esta historia es que el alfarero no desecha el barro. Sí, resultó que la vasija no salió como él esperaba, pero no agarra la vasija así quebradiza, frágil, deforme, ¿no? Chueca, que no salió como se esperaba, no la agarra y la tira y dice, ya no sirve. No, esa es la gracia en su máxima expresión. El Señor no tira el barro, sino que hace, Él lo vuelve otra vez a formar. Y hablábamos la semana pasada acerca de que esa es la gracia, la oportunidad de comenzar de nuevo. Y es lo que el Señor hace con el barro. Él empieza otra vez. Si queremos experimentar una verdadera innovación en nuestra vida, en nuestra familia, en esta iglesia, con nuestros sueños, nuestros proyectos, pues obviamente lo primero que tenemos que reconocer es nuestra dependencia del alfarero. Es decir, la gracia de Dios es la que nos da esa segunda oportunidad para ser renovados con propósito. Me impresiona esto de la gracia en este sentido, porque la gracia no solamente es el perdón, como ya hemos explicado, sino que la gracia es la oportunidad que viene de Dios de volver a empezar. Es como si a pesar de la deformidad del barro, de lo quebradizo del barro, de que no salió como se esperaba y de que tiene todas estas imperfecciones, es como si el Señor dijera, todavía puedo hacer algo hermoso con eso que se rompió, con eso que no salió como se esperaba. Así es que te puedo decir hoy de parte del Señor, no tengas miedo si algo no resultó. Así como sucedió ese día en la casa del alfarero, dice, no resultó como se esperaba. Ahora la diferencia es que en las manos del alfarero, cualquier fracaso se convierte en una nueva forma. Y encontré esta frase que me llamó muchísimo la atención. Fíjense, esta frase dice, sin gracia o sin la gracia, el error te destruye. Pero con la gracia, el error te transforma. Lo voy a repetir. Sin la gracia, el error te destruye, pero con la gracia, el error te transforma. Entonces viene esta tercera parte. Ya vimos la primera, la primera obviamente fue esa observación, el alfarero, y el barro. La segunda fue el fracaso y la oportunidad. Y la tercera sería la renovación. Dice el versículo 4, la segunda parte, al versículo 6 de lo que leíamos, dice, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje, oh Israel, no puedo hacer contigo lo mismo que el alfarero hizo con el barro. De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Qué hermoso es saber
que estamos en las manos del Señor, que estamos en las manos del Creador. Entonces, me llama mucho la atención porque lo que hace el alfarero, y esto lo vimos la semana pasada, en alguna manera, no rehace el mismo diseño, sino que él empieza a crear algo nuevo. Él empieza a hacer algo mejor, ¿no? Y esa es la gracia que tú y yo hemos experimentado. Hemos hablado de que para nosotros restauración no nos quedamos en la definición del diccionario, que es volver al original o volver las cosas a su estado original. Ese es un aspecto de la restauración, pero lo que hemos aprendido es que restauración es que Dios no nos vuelve al estado en el que estábamos antes, sino que Dios hace algo nuevo y mejor de lo que había antes. Ese es el sentido de la restauración en Dios. No volvernos a hacer lo mismo que éramos antes, sino que Él nos lleva a algo totalmente nuevo, algo mucho mejor. Y bueno, esa es la gracia. La gracia no solamente restaura, la gracia nos transforma. La semana pasada yo les decía que Dios no es un reparador, que tenemos que quitarnos ese concepto. La semana pasada estuvimos hablando del Dios de nuevos comienzos, un nuevo comienzo en su gracia. Entonces Dios no es un ojalatero, no es un reparador de ninguna manera. Lo que el Señor hace es algo nuevo. El Señor no repara lo viejo, no toma la versión anterior o la versión que somos y la mejora. No, el Señor no hace mejoras. El Señor hace una transformación. El Señor hace un cambio total. No lo vamos a leer ahorita, pero leímos semana pasada, 2 Corintios 5:17, todos lo conocemos. El que está en Cristo es una nueva creación, nueva. El Señor no repara nuestra antigua versión, no. El Señor crea una versión nueva con un propósito renovado. Entonces, la innovación surge del proceso de ser moldeado. Entonces, innovar, y esto es claro, no es copiar. Innovar es dejar que Dios empiece a crear algo original a través de nosotros. Eso es innovar. Entonces, ¿cómo lo hace el Señor? Pues por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo nos da innovación en todos los sentidos de nuestra vida. Sabemos que el Espíritu Santo es el encargado del nuevo nacimiento, por ejemplo, en nosotros, ¿no? El Espíritu Santo nos da nuevas ideas, el Señor nos da una nueva manera de pensar, el Señor nos da una nueva estrategia, una mente diferente, renovada. Romanos 12:2, que ya hemos leído mucho, dice la palabra, ahí en la Nueva Traducción Viviente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas, ¿qué dice ahí? Nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Es un cambio, no es una mejora, no es una actualización, es un cambio, una persona nueva. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero para que todo eso suceda, el barro tiene que permanecer en las manos del alfarero. Ese es el secreto. ¿Por qué? Porque si el barro se sale de las manos del alfarero, ¿saben qué va a pasar? Se va a secar y va a quedar totalmente inservible. Si el barro se resiste, ¿saben qué sucede? Pues el barro se endurece y entonces pierde esa capacidad de poder ser moldeado por Dios. Y hay personas que a veces, por todos estos fracasos, malas experiencias, cosas que no resultaron, endurecen su corazón. No permiten que el Señor meta la mano, ¿verdad? Impregne el barro con la presencia y el poder de su Espíritu, con esas aguas de renovación. Y entonces, ¿qué sucede? Se endurece de tal manera que ya no puede ser moldeado. Y a veces así sucede lamentablemente en la vida de muchos y de muchos cristianos, que como las cosas no resultaron como ellos esperaban, entonces endurecen su corazón. ¿Cuántas veces hemos visto en la palabra, ¿no? Esta
eh, pues este reclamo que el Señor hace y esta enseñanza acerca de los corazones endurecidos. Y entonces es imposible que el alfarero pueda trabajar, ¿no? Cuando el barro se está resistiendo. Por eso decimos que es importante que el barro permanezca en las manos del alfarero. Si se sale, se seca. Si se endurece, se resiste, entonces pues no puede ser moldeado. Ujú. Y permanecer en gracia es clave si es que queremos experimentar esa innovación espiritual. Una vez más, la gracia de Dios es lo único que nos va a hacer permanecer blandos, sensibles y dispuestos a ser cambiados. Que seamos moldeables, que seamos enseñables por Dios. Una de las cosas más frustrantes que uno vive a veces en el ministerio, como pastor, como consejero, sin lugar a dudas es esta parte, ¿no? Que a veces pues el Señor nos da la gracia de poder tratar de ayudar, de tratar de resolver, de dar el consejo de Dios, de que las personas hagan ciertas cosas para que vean a Dios obrar en sus vidas, pero están endurecidos, se resisten o están tan apartados del Señor a veces que están secos y no pueden y están quebrados y no pueden retener pues lo que el Señor quiere hacer en sus vidas. Y bueno, pues ¿cuál sería la aplicación práctica de todo esto? Número uno, si queremos innovar en nuestra vida personal, bueno, primero, en cualquier aspecto de nuestra vida, si queremos innovar, no necesitamos más talento. No se trata de talento, se trata de rendición. Si tú quieres experimentar innovación en cualquier área de tu vida, de tu familia, de tu ministerio, de tu negocio, de tus proyectos, de tus sueños, no se requiere más talento, se requiere rendición. Es que el barro vuelva a las manos del alfarero y que podamos permitirle al Señor hacer lo que solo Él puede hacer. Entonces, en nuestra vida personal, tú tienes que dejar que Dios vuelva a tomar esas áreas que no están funcionando y entonces experimentar esa gracia para un nuevo comienzo. Si tú quieres ver una innovación en tu ministerio, en tu trabajo, en tu negocio, en tus proyectos, aquí una clave es que no innoves desde la ansiedad, sino que eh, dependas del Espíritu Santo, dependas totalmente del Señor. Uno de los errores es que a veces queremos innovar deprisa o comparándonos con otros, y de eso no se trata. El Señor quiere que aprendamos a depender de Él. Y en tercer lugar, por ejemplo, si queremos que el Señor traiga innovación a nuestro ministerio, a nuestra iglesia, pues entonces, ¿qué significa innovar? Pues no significa alejarnos del diseño de Dios, sino más bien descubrir con la ayuda del Espíritu Santo cuáles son esas nuevas formas en que Él quiere reflejar, que nosotros reflejemos el mensaje eterno. Es el mismo. Siempre hemos dicho, ¿no? El mensaje no ha cambiado, quizás las formas, quizás la manera en cómo se presenta cambia, pero la esencia de los fundamentos y de la verdad de Dios, esa nunca cambia. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mi palabra jamás, nunca pasará. Yo creo una vez más que el mensaje de hoy, el mensaje de este alfarero es claro para nosotros. Es como terminó el pasaje. De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, el Señor nos está diciendo hoy, así ustedes están en mis manos. Obviamente la pregunta es si estamos nosotros ahí, si estamos permaneciendo verdaderamente en sus manos. Ya vimos que si nos apartamos, nos secamos, nos hacemos quebradizos, ya no podemos retener agua. Si nos endurecemos, si nos resistimos, pues entonces dejamos de ser moldeables. Entonces, la única forma es estar en las manos del alfarero. Quizás hoy puedas tú sentir que hay algún aspecto en tu vida
que no tiene forma, que está deforme, ¿no? Que no salió como se esperaba, ¿no? Como dice el texto. Quizás los planes que tú tenías, ¿no? Se rompieron, se secaron porque no estaban impregnados, ¿no? Del Espíritu Santo, no estaban impregnados de Dios y dejaron pues, se secaron y se rompieron. Quizás tus fuerzas se han agotado, pero ¿qué es lo que el Señor nos dice hoy? Lo mismo que hizo el alfarero con el barro, el Señor no nos desecha. El Señor no toma nuestra vida y dice, no, esto ya no sirve, y lo avienta a un lado. No, el Señor, cuando vamos a sus manos, el Señor nos toma y empieza a trabajar. Él nos vuelve a hacer. Entonces yo creo que la invitación de parte de Dios para nuestra vida el día de hoy es bastante clara, que es simplemente entregarnos nuevamente en las manos del alfarero. Yo quisiera que ahí donde estamos en nuestro lugar, pudiéramos cerrar nuestros ojos un momento, vamos a orar. Hoy queremos volver a tus manos, Señor. No queremos secarnos, ser quebradizos por haber estado fuera de tus manos, Señor. No queremos resistirnos, endurecernos tanto que no podamos ser moldeados. Queremos permanecer en tu gracia, ahí donde el fluir de tu Espíritu, Señor, nos hace moldeables, nos hace dispuestos, enseñables, sensibles a tu voz. Hoy, Señor, te pedimos, Señor, que pongas tus manos sobre nosotros y nos moldees. Ponemos delante de ti, Señor, nuestra vida, nuestra familia, nuestra congregación, nuestros negocios, nuestros proyectos, nuestros sueños, todo, Señor, lo ponemos en el torno, ahí donde, Señor, tú puedes tomar cada aspecto de nuestra vida y moldearla, Señor, conforme a tu diseño, conforme a tu plan, a tu propósito. ¿Quiénes somos nosotros como barro, Señor, para decirte a ti cómo hacerlo o qué hacer? Y perdónanos, Señor, las veces que nos hemos comportado neciamente, Señor, queriéndote decir a ti cómo hacer las cosas. Hoy, Señor, volvemos a tus manos, al torno donde tú trabajas, donde tu voluntad, Señor, es buena, agradable y perfecta. Ahí donde tú, Señor, estás renovándonos completamente, dándonos una nueva forma de pensar para que seamos capaces de entender, Señor, qué es lo que tú quieres. No nuestros planes, no nuestros proyectos, no lo que nosotros queremos, sino que tu voluntad, tu propósito, tu diseño sea hecho en nuestras vidas, Señor. Queremos ser vasijas útiles para tu gloria, para tus propósitos, para que tú puedas usarnos, Señor. Como dice tu palabra, que queremos ser vasos de uso honroso para ti, Señor. Límpianos, Señor. Toda contaminación, toda imperfección, toda debilidad, todo, Señor, lo traemos al torno para que tú trabajes en nosotros, Señor, y nos afines. Te damos gracias por tu palabra en este día. Y ahora, Señor, ponemos esta semana en tus manos, todo lo que vamos a hacer el día de hoy. En esta semana lo ponemos delante de ti, pidiéndote tu gracia, tu favor, tu ayuda, tu dirección, tu consejo. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú escuchas nuestra oración. Permítanos identificar estas puertas de oportunidad que tú has abierto para nosotros. Y como hemos cantado hoy, guíanos, Señor, guía nuestros pasos. Te entregamos todo nuestro ser a ti, Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz,
en el nombre de Jesús. Amén y amén.